Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. El tema de la pérdida de grasa corporal en los deportistas creo que es un tema bastante candente. Muchas veces nos genera dudas sobre cómo plantear nuestra dieta. Así que hoy os voy a hablar de los alimentos que no debes consumir si quieres perder grasa corporal. La grasa corporal se nos acumula en todo nuestro cuerpo de manera uniforme. Bueno, algunos me diréis, de manera uniforme no, se acumula casi siempre más cantidad a nivel central, sobre todo en el abdomen y en la zona de las caderas o la cintura. Bueno, esto es real, pero no quiere decir que en el resto del cuerpo no se nos vaya a acumular grasa. Cuando engordamos os daréis cuenta que esa acumulación de grasa corporal se reparte por todo nuestro cuerpo. No nos engorda solo la tripa, nos engordan también las piernas, los brazos, nos puede engordar la cara. Bueno, realmente nos engorda todo el cuerpo. ¿Qué ocurre? Pues que cada zona de nuestro cuerpo es capaz de acumular más o menos cantidad de grasa corporal. Primero por una razón, porque nuestro cuerpo dispone de un número vamos a decir, de bolsitas de grasa que se crean pues, en la infancia, y en esas bolsitas cabe más o menos cantidad de grasa. Donde más bolsitas de grasa se acumulan es en la zona central. ¿Qué ocurre? Que cuando esas bolsitas ya están llenas y no llegan a acumular más grasa, somos capaces de crear más células, más bolsitas que sigan acumulando grasa. Y esas bolsitas se crean con mucha más facilidad en la zona abdominal. Por eso siempre la zona central de nuestro cuerpo es la que visualmente va a acumular mayor cantidad de grasa corporal. Pero si fuésemos capaces, si nos realizásemos una valoración de la composición corporal segmental, es decir, por zonas de nuestro cuerpo, veremos cómo el porcentaje de grasa corporal antes de engordar y después está repartido también por el resto de nuestro cuerpo. No solo se acumula en esa zona abdominal. Bueno, para ver qué es lo que nos provoca esa acumulación de la grasa corporal, tenemos que saber cómo funciona nuestro metabolismo. Cuando ingerimos la comida, los diferentes nutrientes en el intestino se absorben, se transportan de manera adecuada por nuestra sangre y, por ejemplo, los hidratos de carbono que nos proporcionan principalmente glucosa. En el caso de los deportistas, la glucosa es la primera fuente de energía, lo primero que utilizamos, por lo tanto vamos a controlar ese nivel de glucosa. ¿Qué ocurre cuando queremos perder grasa corporal? Que si limitamos un poquito esa cantidad de glucosa respecto a la anterior, es decir, si yo estoy comiendo, vamos a decir, 20, paso a comer 10 y en ese caso mi cuerpo no va a tener tanta glucosa para utilizar como fuente de energía, y el resto de la energía que necesita para seguir funcionando, es decir, para seguir entrenando, compitiendo, realizando ejercicio físico, mi cuerpo la va a obtener de los depósitos de grasa. Eso es algo que queremos cuando tenemos esa necesidad de perder grasa corporal. ¿Qué ocurre? Pues que hay ciertos momentos en los que esa pérdida de grasa corporal se va ralentizando, ya no es tan evidente como al principio. Cuando nos sobra mucho, se pierde mucho, más bien visualmente se nota mucho. Cuando nos sobra poco, ya nos empieza a costar un poco más, sobre todo porque visualmente se puede estar perdiendo grasa, pero visualmente no ser casi apreciable. Por lo tanto, a veces nos genera muchas dudas de si realmente estamos perdiendo grasa corporal o no. ¿Cómo podemos saberlo?
a través de una bioimpedancia que nos permita conocer nuestra composición corporal o a través de la toma, gracias a un profesional, de las diferentes medidas antropométricas, de los pliegues, sobre todo, que son lo que nos indica principalmente el contenido en grasa de nuestro cuerpo. Por lo tanto, si queremos perder grasa corporal, ya hemos visto que tenemos que reducir la cantidad de hidratos de carbono y además es conveniente mantener un pequeño déficit calórico, es decir, que no estemos ingiriendo calorías por encima de nuestros requerimientos, que no tiene que ser muy grande, que con reducir un poco respecto al anterior ya estamos haciendo una mejora, pero por supuesto tendremos que irlo ajustando a medida que vayamos perdiendo peso y grasa corporal para conseguir mantener también esa masa muscular intacta, que es lo que queremos en el caso, por supuesto, de todas las personas que pierdan grasa, pero especialmente en el caso de los deportistas, que esa masa muscular que nos ha costado también desarrollarla, pues que no se pierda cuando queremos perder grasa corporal. Así que primer alimento o primeros alimentos que deben desaparecer de la dieta: los alimentos ultraprocesados. ¿Por qué? Porque incluso si son alimentos bajos en hidratos de carbono, como pueden ser light, 00, realmente no sabemos, no podemos contabilizar bien qué cantidad de nutrientes nos están aportando. Porque la dieta no se trata solo de calorías, no se trata solo de energía, sino que los alimentos nos deben proporcionar muchos otros nutrientes esenciales que no son exclusivamente carbohidratos, proteínas y grasas. Tenemos vitaminas, minerales, sustancias bioactivas, fibra, es decir, otros componentes de la dieta que son fundamentales para obtener un buen rendimiento deportivo y que no vamos a ser capaces de controlar en el caso de estar ingiriendo o basando nuestra dieta en el consumo de alimentos procesados. Por lo tanto, cuando queremos tener un buen control de la dieta y además perder grasa corporal, deben desaparecer esos alimentos ultraprocesados, que además generalmente son ricos en azúcares simples, en hidratos de carbono de absorción rápida, lo que nos genera una sensación de hambre continua porque estamos continuamente necesitando metabolizar esos hidratos de carbono. Además, las grasas que nos aportan no suelen ser de muy buena calidad, son escasos generalmente en el contenido proteico y tienen exceso de sal, con lo cual no nos van a ayudar a mejorar nuestra dieta con el objetivo de reducir la grasa corporal. Otros alimentos que debemos evitar son los fritos, rebozados, empanados o aquellos alimentos que estén elaborados con harinas refinadas. En este caso hablo de alimentos caseros, que los ultraprocesados, es decir, croquetas congeladas, empanadillas congeladas, serían ultraprocesados y no estarían dentro de este grupo. Me refiero a que, por ejemplo, si voy a preparar un pescado blanco, es mejor que lo prepare a la plancha o al horno antes que rebozarlo y prepararlo en forma de fritura. De manera que evitando estas frituras vamos a evitar el consumo de muchas harinas refinadas que nos van a aumentar sin darnos cuenta esos hidratos de carbono de la dieta, que además son alimentos que cuando los comemos son hiperpalatables, es decir, que nos gustan mucho, nos dan mucho gusto a la hora de comerlos, por lo tanto es muy probable que nos sobrealimentemos, es decir, que comamos más de lo que nos correspondería en ese momento. A ver si hay alguno de vosotros capaces de, parar cuando está comiendo unas buenas croquetas caseras o parar cuando está comiendo pescado rebozado, que a veces, pues como le echamos un poquito más de sal, nos resulta muy gustoso. Son alimentos difíciles de controlar la ingesta.
¿Qué podemos hacer en lugar de utilizarlos? Bueno, pues por supuesto que estamos en un periodo de pérdida de grasa que no va a ser permanente en nuestra vida, por lo tanto vamos a evitar ese consumo y una vez que estemos en nuestro porcentaje de grasa objetivo, ya podremos introducir alguno de estos alimentos de manera puntual. ¿Para qué nos va a servir también este periodo de pérdida de grasa? Para mejorar, como entrenamiento para mejorar nuestras habilidades culinarias, sobre todo priorizando técnicas culinarias saludables como el vapor, el horneado, el salteado con poquita cantidad de aceite, poder utilizar el microondas para acelerar la preparación de las recetas, ya que podríamos cocinar como si fuese al vapor. Por lo tanto, vamos a tratar de mejorar nuestros hábitos durante este periodo de pérdida de grasa corporal para después ser capaces de mantenerlo. ¿Y qué pasa con el resto de los hidratos de carbono de la dieta? Me refiero al pan, pasta, patatas, arroz. Bueno, pues esos hidratos de carbono los tendremos que controlar en función de nuestros entrenamientos. Podemos reducirlos, como os he indicado al principio, es decir, si como 20, ahora paso a comer 10, ya he hecho una gran reducción de la cantidad, por lo tanto, comenzaré a perder grasa corporal. ¿Que necesito reducir un poco más? Voy ajustando en función de mi rendimiento deportivo, porque, como hemos hablado ya en muchas ocasiones, el contenido en hidratos de carbono de la dieta es algo que se debe valorar de manera individualizada en función de los objetivos, del tipo de ejercicio físico y de cada persona. Si reducimos los hidratos de carbono a cero y nuestro cuerpo no está entrenado, que es algo también importante, para utilizar esa grasa corporal como fuente de energía, podemos tener una disminución, un bajón en nuestro rendimiento deportivo. Algo que en algunas ocasiones hemos visto que es beneficioso para deportes de resistencia, esa flexibilidad metabólica. Sin embargo, para deportes explosivos, la grasa es mucho más lenta de metabolizar, mucho más lenta para utilizar como fuente de energía, y esos deportes explosivos no se van a ver beneficiados con una drástica reducción de los hidratos de carbono. Por lo tanto, tendríamos que valorar. Algo que nos va a ayudar a mantener sería el consumo de frutas y de verduras, que nos ayudan a reducir el contenido calórico de la dieta y a moderar también ese consumo de hidratos de carbono. Así que serían dos grupos de alimentos muy interesantes a la hora de perder grasa corporal. Así que espero que no se os olvide, fuera ultraprocesados y fuera aquellas frituras especialmente que nos añadan harinas refinadas en la dieta, ya que nos van a dificultar el contagio de esos hidratos de carbono. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos.